Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos. Tenemos para compartir en esta mesa redonda una temática que particularmente engloba el tema del Consejo, del Congreso, que es la producción de conocimiento en psicología, pero particularmente nuestros invitados de hoy, que ahora los vamos a presentar, van a trabajar sobre formación académica, experiencias, interrogantes y proyecciones. Bueno, quienes nos acompañan hoy se los voy a presentar y después les voy a contar un poquito cómo va a funcionar la mesa para que nos organicemos en los tiempos que tenemos disponibles. Bueno, contamos con el doctor Juan Carlos Godoy, acá, primera línea. Él es doctor en psicología por la Universidad de Córdoba, es director del laboratorio de psicología de la misma universidad, profesor adjunto de la cátedra de escuelas, corrientes y sistemas de psicología contemporánea, es investigador CONICET y también es editor ejecutivo de la Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento. Contamos después con la presencia de Xavier Oñatibia. Él es el decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, es profesor de la Cátedra de Psicología Forense, es investigador, extensionista, docente de posgrado en distintas universidades y especialista en victimología. Y en tercer lugar tenemos al doctor Wilson López, es profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, doctor en Psicología Básica y Social de la Universidad de Santiago de Compostela, también editor y fundador de la revista científica Universitas Psicológica, no está en inglés, es director del Grupo de Investigación de Lazos Sociales y Culturas de la Paz y ha recibido el premio de la Sociedad Interamericana de Psicología. Bueno, con estos invitados de lujo, entonces la propuesta va a ser, nosotros lo que tenemos son como unas preguntas disparadoras sobre la temática, que yo ahora las voy a leer, voy a tratar de leerlas lentamente, pero tratamos de dárselas a ellos con anticipación y por eso en el caso de Juan Carlos y de Wilson tienen una pequeña presentación, en el caso de Javier lo va a hacer más a partir de sus apuntes. Les vamos a dar aproximadamente unos 10 minutos para esas presentaciones y que después puedan como intercambiar, ver en cuál de esas preguntas se sienten más fortalecidos, ¿no? Porque de acuerdo a su experiencia, en las instituciones en las que ellos tienen y de acuerdo a lo que hacen, podrán responder más o menos esas preguntas y eso se va a organizar más espontáneamente. Y nos van a quedar unos 30 minutos finales para que ustedes puedan intercambiar, preguntar, que se arme una linda discusión intercambio. Entonces, les leo rápidamente, pero esto se va a ir como desarrollando en parte, ¿no? ¿Desde dónde nosotros los convocamos? O sea, ¿con qué intención, con qué preguntas querríamos hacerles a nuestros panelistas? Es cómo la producción de conocimientos puede integrarse como eje formador en la formación de grado. Y esto, ¿cómo se articula con los posgrados? ¿En qué medida la formación en psicología, de acuerdo a su experiencia y conocimiento de diferentes ámbitos institucionales, está lidiando con este reto? ¿Cuáles son las concepciones que los docentes tienen en relación a las prácticas y proyectos integrales en la disciplina y cómo ellos lo pueden ver en los contextos en los que se desempeñan? ¿Qué desafíos presenta la integralidad para la producción de conocimientos y para la formación de psicología en todos los tramos, grados, posgrados? ¿Cómo podrían las instituciones formadoras de psicología estimular la producción de conocimiento pertinente y que esto contribuya al desarrollo de una formación integral? Como verán, son amplias las preguntas, la hora 30 que tenemos, que ya se nos viene acortando, no nos va a dar, por eso la idea es que a partir de esto ellos puedan como mostrar y ser lo más sintéticos en esto y que se genere intercambio. Así que yo capaz que les puedo ir avisando tiempos, pero la idea es que ustedes vayan pasando. Bueno, bueno, hola a todos y todas, muchas gracias por la invitación. Para mí, Gaudelar es una segunda casa, así que siempre me da gusto poder colaborar en cualquier actividad académica o científica a la que me convoquen. En este caso, bueno, yo voy a tratar de presentarles un poquito desde mi experiencia, como muy bien señaló al leer las preguntas nuestra anfitriona, cómo veo el tema de la formación en psicología en Argentina, pero haciendo particularmente énfasis en el tema de la investigación, ¿sí? Que es lo que a mí particularmente me interesa. Igualmente, no pretendo ser innovador para cualquiera que esté interesado en la formación de los psicólogos, no solamente en Argentina, sino en las Américas. Por suerte, afortunadamente, en los últimos años tenemos mucha producción escrita, ¿sí?
Una primera cosa que les puedo recomendar, por ejemplo, es el excelente material que elaboró la Sociedad Interamericana de Psicología, que justamente lleva por título Problemas centrales para la formación académica y el entrenamiento profesional de psicólogo en las Américas. Es una obra en 3 volúmenes, donde cada uno de los países que integran las Américas, desde Canadá hasta el sur, está presentado sucintamente y para la fecha, para el 2001, que es el momento en que se publicó finalmente esta obra, hay un diagnóstico muy interesante, muy realista, que nos permite ver qué cosas hemos podido resolver desde entonces y qué cosas quedan pendientes por resolver, ¿sí? La tarea en características similares también fue desarrollada por colegas españoles y colegas de la Sociedad Mexicana de Psicología en el 2005, que coincidieron en un evento en México, justamente, y del cual resultó la publicación de un monográfico en donde analizan también la situación de la formación, no solamente en América en este caso, sino en Iberoamérica, y dentro de ese monográfico, por ejemplo, se discute la posibilidad de avanzar alguna vez, por ejemplo, hacia un título iberoamericano de licenciatura en psicología, por ejemplo, ¿sí? Y se discuten mallas curriculares compartidas y se analizan desafíos que enfrentamos todos en la región. Más localmente, el único esfuerzo sistemático que ha realizado la Asociación de Unidades Académicas de Psicología justamente tuvo lugar en esta casa. ¿Sí? En el 2012 se realizó el primer encuentro de unidades académicas de psicología de gestión pública en Latinoamérica, con participaciones de colegas que representaban a cada una de las unidades académicas de psicología de la región. En el caso de Córdoba, nosotros fuimos representados por mi mentor, el doctor Juan Carlos Molina. En el caso de San Luis, la representación cayó sobre las espaldas de Hugo Klackenbach, que es otra persona a quien les recomiendo seguir si están interesados en analizar el tema de la formación en psicología en Argentina. Y había también alguna participación de Mar del Plata. Simplemente yo acá reseño y traigo al presente el recuerdo del maestro Alberto Vilanova, porque Alberto en vida fue una de las personas que más sistemáticamente analizó la situación de la psicología en Argentina y en el Cono Sur. Y su compañera de trabajo lo sigue haciendo el día de hoy, que es Cristina Di Domenico, y lo hace de una manera excelente. Así que documentación para trabajar sobre estos temas, por suerte tenemos muchos. En el caso de Alberto, incluso si quieren, es posible todavía por ahí conseguir un compilado de sus obras que se llama Discusión por la Psicología, que editó muy bien la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y donde van a poder encontrar este análisis bastante descarnado, crítico, pero también lleno de propuestas que solía hacer Alberto sobre la realidad de la psicología en Argentina. Yo voy a tomar justamente esto de Alberto para mostrar un poco cómo la realidad argentina en muchos aspectos ha mejorado significativamente y en otros aspectos seguimos sufriendo de las mismas dificultades que Alberto ya avisoraba en la década del 90. ¿Sí? La situación en Argentina de los 90 en relación al perfil de psicólogo que estamos sacando, al menos de las unidades académicas de gestión pública, tiene que ver con una gran concentración de nuestros graduados en el área clínica, y dentro del área clínica con una adopción de un modelo teórico muy particular, que esto va acompañado a su vez de un relegamiento de la investigación, más allá de que ha habido un crecimiento, sigue estando postergado en relación a otros desarrollos dentro del sistema universitario argentino. Un desborde matricular, un aspecto que para aquellos que me han escuchado en alguna visita previa a la UDELAR compartimos significativamente con la situación de la UDELAR, o sea, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y muchas otras facultades de Psicología de Gestión Pública tienen un alto número de ingresantes, y por otro lado comparten con ustedes. Yo recuerdo el primer día que vine esta semana en el Congreso, tienen un cartel de lucha y resistencia y pidiendo, no sé qué gremio, qué orden lo está planteando, pero refleja la realidad de Córdoba también, de que la relación entre el personal docente y el personal no docente con respecto a la cantidad de alumnos que tienen es deficitaria. ¿Sí? Bueno, Córdoba enfrenta los mismos desafíos y probablemente Xavier pueda contarnos algo de la situación de La Plata, pero a grandes rasgos es una cosa que venimos discutiendo y tratando de resolver de muy diversas maneras. El otro desafío que tenemos formativo y que veníamos arrastrando fuertemente es que había una disociación de las demandas socioeconómicas reales. O sea, estábamos formando graduados que por ahí no apuntaban directamente o no están apuntando directamente a las necesidades que tiene nuestro entorno. Esto en los últimos años se ha vuelto un poco más grave porque además ahora tenemos un marco legal que nos obliga a pensar un poco más y a repensar la formación de nuestros estudiantes, que es la Ley de Salud Mental en Argentina, que establece, entre otras cosas, una serie de contenidos mínimos que no solamente en las facultades de psicología, sino en cualquier otra facultad que forma agentes de salud tienen que empezar a trabajarse, como perspectivas de derecho, perspectivas de género,
nociones de epidemiología y algunas cosas más. Algunas están presentes en las mallas curriculares de estas carreras, otras no están para nada presentes. De hecho, en Córdoba ahora mismo estamos haciendo un esfuerzo muy significativo para empezar a trabajar sobre la perspectiva de género. En la última reunión que mantuvo la gente de Secretaría Académica en nuestra facultad, se había llegado a un 66-70% de adhesión de las cátedras a empezar a introducir dentro de sus diseños curriculares para el año 2019 contenidos de género, por ejemplo. En el medio teníamos la aspiración a avanzar hacia un proyecto Mercosur que implicaba, entre otros aspectos, no solamente los aspectos económicos, sino los aspectos académicos, y por ejemplo la movilidad, la libre movilidad de estudiantes y de docentes. Esto, con lo que viene ocurriendo en los últimos años en relación al debilitamiento del Mercosur como herramienta de trabajo y de desarrollo de esta región, está también parado. Muy pocas disciplinas han podido aprovechar este espacio, las ingenierías, por ejemplo, pero psicología no. Y en última línea tenemos también qué papel han venido cumpliendo dos instituciones que tienen un rol fundamental, o deberían tenerlo también, que es por un lado la Asociación de Unidades Académicas de Psicología y Gestión Pública, y por el otro lado la Federación de Psicólogos de la República Argentina, que es la que nuclea todos los colegios de psicólogos, ¿sí? Como ustedes saben, nuestra disciplina tiene una doble cara, es una disciplina científica, pero también es una práctica profesional. Entonces, lograr unir esas dos dimensiones no siempre resulta sencillo. En el caso de Argentina no lo es, claramente, y eso se traduce en tensiones al interior de los diseños curriculares, a la discusión sobre la oferta de posgrado y algunos otros elementos más. Yo voy a tomar un ejemplo puntual cercano a mis intereses para mostrar un poco algunas de las preguntas que ella nos adelantó en relación a qué déficit estamos viendo, porque no me quiero quedar solamente en los indicadores más generales que muy bien han sido analizados por otros colegas, ¿sí? Voy a tomar el caso de la psicología de la adolescencia, ¿sí? Lo que típicamente ya llamamos psicología del desarrollo o psicologías evolutivas, ¿sí? Para marcar un poco lo que ha venido ocurriendo en esta área de la psicología tan interesante, tan significativa, y cómo eso se ha ido reflejando, si es que se ha ido reflejando, en los diseños curriculares de nuestras carreras de psicología de gestión pública en la Argentina. Como ustedes saben, durante muchísimos años la caracterización prototípica del adolescente era la que propuso Stanley Hall en una obra monumental de psicología de la adolescencia, que integraba dimensiones no solamente de la psicología, sino que para la época era muy avanzada porque integraba miradas de la antropología y de otras disciplinas. Era la de caracterizar a la adolescencia como un periodo de tormenta y tensión, ¿sí? Esa definición que propuso Stanley Hall en 1904 prácticamente estuvo como predominante durante buena parte del siglo XX. Sin embargo, en los últimos años hemos tenido algunas modificaciones. Por ejemplo, en el 2000, Arnett introduce el concepto de adultez emergente, ¿sí? O más recientemente, el año pasado y este año, distintos grupos han hecho propuestas de redefinición de los periodos que corresponden a la adolescencia, atendiendo no solamente a marcadores biológicos, sino a cuestiones culturales, por ejemplo, ¿sí? Hay un esfuerzo interesante del área de desarrollo de la revista de Lancet, por ejemplo, que viene proponiendo esta redefinición de los periodos de desarrollo que atienden al adolescente y al joven. Naciones Unidas, a partir de su división de investigación sobre la adolescencia, que es Innocenti, también viene trabajando sistemáticamente sobre la caracterización del periodo de la adolescencia. Y en este marco hay dos grandes fuentes de contribución a nuestra redefinición y a nuestro cambio de mirada sobre la adolescencia, que tiene que ver con los aportes de la psicología cognitiva y de las neurociencias cognitivas. Así que nuestra mirada sobre la adolescencia ha cambiado sustancialmente. De hecho, si yo recorto un poco más y me voy al cruce entre adolescencia y adicciones, con más razón todavía, porque justamente a partir de la unificación de toda la información que tenemos respecto de las características del desarrollo adolescente, hoy hay un acuerdo generalizado en la comunidad académica respecto de entender a la adolescencia como un periodo crítico, por ejemplo, para la vulnerabilidad a la adicción a drogas, justamente porque podemos identificar características muy particulares del desarrollo neurobiológico y del desarrollo comportamental que los hacen sensibles a la acción de las drogas. Ahora bien, todo esto que yo estoy mencionando, cuando empezamos a hacer un análisis como que caracterizaría el colega Paquetín acá, más de carácter sensométrico, biométrico, y vamos a buscar su presencia en los diseños curriculares de las materias evolutivas, de las carreras de psicología, de gestión pública, es inexistente, ¿sí? No está. O sea, todos estos contenidos, todo este cambio que no es de hace 2 años, ¿sí? Vamos haciendo un recorrido sustancial sobre lo que es psicología del desarrollo, con contribuciones significativas
de muy diversas disciplinas, todo esto no está. Ni siquiera hay menciones a los documentos que por ahí generarían menos dificultad de aceptación, como por ejemplo los documentos producidos por Naciones Unidas, ¿sí? Que integran multiplicidad de miradas y voces. ¿Okay? Esto es más grave cuando consideramos que además la psicología es dinámica, no es estática, ¿sí? Permanentemente se está revisando a sí misma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de los estudios adolescentes, una mirada crítica ha revelado que en los últimos años buena parte de la literatura que estábamos consumiendo en relación a la psicología del desarrollo adolescente estaba producida sobre la base de un tipo particular de muestra adolescente, que son los adolescentes que concurren a las universidades o a las escuelas secundarias del sistema norteamericano o sistemas anglosajones, ¿sí? Hay un acrónimo incluso que se ha creado para reflejar esta particularidad de esta muestra, que es el acrónimo WEB, que significa raro en inglés, y que remite a una muestra que viene del ámbito occidental, educada, industrializada, rica y democrática, ¿sí? Muchas de esas características no están presentes en el Cono Sur, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí tenemos otro desafío, que es empezar no solamente a introducir la literatura general sobre psicología del desarrollo, sino además seguir el ritmo y empezar a ver que dentro de esa literatura incluso hay movimientos críticos que dicen, ojo con esto, hay cosas que no podemos dar por sentado, tenemos que empezar a revisar cosas o proponer, como se viene haciendo, el desarrollo de estudios de comparación cultural, por ejemplo, ¿sí? Atendiendo justamente a las diferencias que puede haber entre los distintos pueblos y regiones. Lo otro que tiene que ver con el desarrollo adolescente tiene que ver un poco más con lo que a mí sí me interesa, particularmente, que es el tema de la formación e investigación, ¿sí? Las propias características del desarrollo adolescente, la confluencia de distintos marcos disciplinarios, a su vez con un gran acervo de técnicas muy particulares, hace que quienes tengamos que trabajar ahí, o cualquier estudiante que tenga que introducirse en ese tema, tenga que saber un montón de cosas que antes no se tenían que saber, pero que necesita saber hoy. Por ejemplo, simplemente si atendemos a lo último que se está discutiendo y recomendando en relación a temas metodológicos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se hacen los estudios de comparación cultural que yo acabo de mencionar? ¿Qué particularidades tienen? ¿Qué cosas tenemos que hacer? O avanzar en la discusión entre el famoso debate entre metodologías cualitativas y cuantitativas y avanzar hacia metodologías o métodos mixtos, que es una cosa que se está discutiendo sistemáticamente. O en el caso de los estudios del desarrollo, lo fundamental que resulta tener nociones y saber conducir estudios que impliquen diseños transversales y longitudinales y la combinación de esas dos perspectivas para poder dar cuenta de todo lo que ocurre dentro del periodo del desarrollo. Y finalmente, en este popurrí así muy rápido, también empezar a descubrir que hay un montón de cosas que los adolescentes de hoy hacen que los adolescentes de antes no tenían, ¿sí? Los adolescentes con los cuales nos enfrentamos hoy son una generación que ha nacido ya con Internet existiendo y con un uso integrado de las TICs y de las nuevas tecnologías y de un montón de cosas más vinculadas con el desarrollo tecnológico que no eran posibles verlas hacia atrás. Todos esos elementos que a su vez matizan, caracterizan, afectan el modo de ser de los adolescentes también pueden ser recuperados por nosotros como académicos y por nuestros estudiantes de psicología como herramientas nuevas de indagación, de evaluación psicológica, de rehabilitación psicológica o de investigación psicológica, ¿sí? Y eso supone una mirada muy particular sobre cómo se hacen experimentos y cómo aprovechamos las cosas. Muy rápido, simplemente para mostrar algunos ejemplos de esto. En relación a comparación cultural, la experiencia que tenemos en el laboratorio de psicología con los estudios que condujeron al doctorado de Angelina Pirati, cuando nosotros nos pusimos a trabajar sobre el constructo de expectativas hacia el alcohol, había un instrumento que denominaba la literatura anglosajona que se llamaba AEU, ¿sí? Era el cuestionario de expectativas hacia el alcohol. Cuando hicimos la primera adaptación siguiente a las normativas tradicionales psicométricas para el ámbito local y empezamos a evaluar nuestros resultados para compararlos con lo que aparecían típicamente en el hemisferio norte, no había un punto de comparación. Había expectativas en donde no había ningún tipo de convergencia, ¿sí? Tuvimos que derivar hacia el desarrollo de instrumentos propios, ¿sí? Que es una de las contribuciones originales del trabajo doctoral de Angelini, desarrollar un cuestionario de expectativas hacia el alcohol para niños y desarrollar un cuestionario de expectativas hacia el alcohol para adolescentes, ¿sí? Justamente, y avanzar luego en una línea de comparación cultural. El otro elemento que también por ahí damos por sentado son aspectos básicos de la psicología, como las emociones, ¿sí? Que nos atraviesan desde los orígenes mismos de nuestra disciplina, ¿sí? En los últimos años, en cualquier manual de psicología social o cualquier manual que tenga que ver con procesos básicos, hay una preponderancia seguramente de la teoría de la emoción de Paul Ekman, ¿sí? Sin embargo, justamente, más recientemente hemos vuelto sobre esos fenómenos, sobre esas verdades que daban como universales, con miradas integrales
integradoras, donde hay contribuciones de la psicología y curiosamente de la antropología, como un regreso a los orígenes de los estudios sobre emoción. Y tenemos, por ejemplo, los trabajos como los de los colegas españoles Criberi y Fernández Dors, en colaboración con colegas norteamericanos, en donde se pusieron a evaluar si existe el mismo reconocimiento de emociones, tal como se reporta típicamente en la literatura anglosajona, en otro tipo de muestras. Y lo que encontraron es que no. ¿Sí? Y no solamente lo hicieron en un estudio, sino que pudieron practicarlo en varias oportunidades más. Con lo cual empezó toda una corriente de revisión, de crítica, de una teoría que hasta este momento se venía enseñando y dando por sentado sistemáticamente como la teoría de las emociones de Pollock. ¿Sí? En la misma línea, también tenemos discusiones sobre cómo entendemos la inteligencia dependiendo del contexto cultural donde nos encontremos. ¿Sí? Justamente, a partir de estudios de comparación cultural, lo que empezamos a ver es que para algunas culturas, por ejemplo, algo tan simple como pedir a un niño en base a una tarea o un conjunto de actividades de evaluación que imite el comportamiento de un adulto, en algunas culturas el logro de esa imitación es considerado inteligente y en otras culturas es considerado lo contrario o es considerado de otra manera. Con lo cual tenemos ruido para medir un concepto que es central para la psicología, que es la inteligencia, ¿sí? Si no, tomamos en cuenta justamente las diferencias culturales. Voy más rápido, me quedan poquitos. Sobre integración de métodos, en el caso de métodos mixtos, justamente a partir también de los trabajos de la necesidad de hacer trabajos nuevos para crear instrumentos para medir expectativas hacia el alcohol en nuestro laboratorio, tuvimos que avanzar hacia integrar perspectivas cualitativas y cuantitativas y no nos generó ningún debate particularmente sensible de manera epistemológica, ¿no? Hay una cosa muy sencilla que es que el problema determina la naturaleza del abordaje metodológico que tenemos que hacer, ¿sí? Y si tenemos la capacidad para poder integrar cada una de esas cosas y hacerlo bien, estamos en el camino correcto. De lo que se trata es justamente de avanzar en nuestro nivel de conocimiento sobre ese fenómeno que se nos está escapando con las aproximaciones tradicionales. Con respecto a los diseños transversales y longitudinales también, por ejemplo, tomo el caso del estudio del consumo de sustancias en adolescentes y jóvenes. Hoy hay un interés fundamental de organismos gubernamentales y organismos internacionales respecto de la posibilidad de trazar las trayectorias de consumo de sustancias, ¿sí? Y esto solamente se puede hacer integrando justamente perspectivas transversales y longitudinales. En este momento en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Psicología, tenemos un equipo que está llevando adelante el proyecto ELSA, el estudio longitudinal sobre el alcohol, que dirigen Eugenia Pilate y Ricardo Bautazzi. ELSA se propone justamente evaluar por primera vez en la historia de la Universidad Nacional de Córdoba el consumo de alcohol y sustancias de los estudiantes de toda la Universidad Nacional de Córdoba, ¿sí? De todas las facultades, no solamente de psicología, por cohorte y por varias cohortes, y además seguirlos longitudinalmente. Un esfuerzo inaudito que por sus dimensiones no solamente obtuvo el reconocimiento del rectorado anterior, sino que con el cambio de gestión, que implicó no solamente un cambio de nombre, sino un cambio de orientación política, de política académica, el nuevo rector volvió a ratificar la importancia del proyecto, justamente señalando la necesidad de contar con esta información dentro del sistema universitario. Y esto, por detrás de esto hay una formación metodológica que no está presente en las mallas curriculares de nuestros estudiantes. Los estudiantes que colaboran con Eugenia Pilate y con Ricardo Bautazzi obtienen esta formación bajo un dispositivo muy especial que no está generalizado todavía, que son las prácticas supervisadas de investigación, ¿sí? Entonces, tenemos una dificultad porque materias metodológicas en la malla curricular de psicología de la UNC están presentes en mínima expresión. Tenemos estadística en primer año, tenemos técnicas psicométricas en el segundo año, tenemos metodología de investigación en el tercer año y se acabó. ¿Okay? Luego, formaciones específicas como las que se requieren para hacer este tipo de actividades están supeditadas a la emergencia y apertura de distintos grupos de investigación que puedan incorporar estudiantes en un contexto de masividad, ¿sí? Hay una dificultad, ¿sí? Porque no estamos dando la misma oportunidad a todos los estudiantes de formarse en estrategias que son fundamentales para su desempeño después. Dale, voy más rápido. Hay cosas incluso más básicas, tampoco quiero decir que no estamos diseñando lo último de lo último. Hay tecnologías tan viejas como los diseños experimentales de caso único que en la mayoría de los planes de estudio de carrera de psicología de las universidades públicas no se enseñan, ¿sí? O lo que es más grave, ni siquiera se mencionan de qué marco teórico proviene, ¿sí? O sea, hay un desconocimiento. El maestro Vilanova decía que era deliberado. Yo no quiero ser tan fuerte en mi afirmación, de algunas tecnologías y de algunos marcos teóricos de trabajo. Esto es grave porque no solamente implica desconocer el pasado de la disciplina, sino que hipoteca un poco la capacidad de nuestros estudiantes para que se puedan vincular con las nuevas tecnologías, ¿sí? Hoy tenemos estudios longitudinales de neuroimágenes,
pero para poder meterse en ese nivel hay que tener rudimentos básicos primero. Entonces, si no formamos a nuestros estudiantes en la importancia de diseño longitudinal, en cosas más básicas de investigación, ¿cómo vamos a aprender después que puedan ser por lo menos consumidores críticos de literatura neurocientífica y eventualmente, que sería ideal, productores activos en algunos de los elementos o componentes de los procesos de investigación que están allí? ¿Sí? Hay algunos elementos más, para eso no quiero abusar mucho más del tiempo. El tema de las nuevas tecnologías que son tan fáciles de ver presentes en el mundo cotidiano de los pibes y pibas, y cómo podemos incorporar nuestro laboratorio como estrategia de investigación. Todo lo que ofrece el mundo de los videojuegos como herramienta de investigación o como objeto para ser investigado es fundamental. Tampoco lo estamos trabajando curricularmente con nuestros estudiantes, ¿sí? Estamos desaprovechando oportunidades de reemplazar tareas para ahí demasiado abstractas para evaluar dominios como toma de decisiones o percepción, lo que sea, por cosas que los pibes usan todo el tiempo y que podrían ofrecernos la misma información o quizás más, ¿sí? Como por ejemplo juegos de estrategia en tiempo real, ¿sí? Hay elementos que se nos van escapando. Yo, de replicación, por ejemplo, que es algo novedoso porque está pasando en los últimos años, estoy casi seguro que, excepto algún curso muy avanzado en donde se trabaja sobre temas de investigación en alguna facultad de psicología del país, en los cursos básicos seguramente no se menciona, ¿sí? Y es un tema central para nosotros. Lo último, porque tiene que ver con las preguntas que adelantó nuestra anfitriona y moderadora, algunos otros problemas que enfrentamos en las unidades académicas de psicología es la famosa división entre metodólogos y contenidistas, ¿sí? Que deriva en que muchas veces ni los estudiantes sepan cómo se produce el conocimiento que están leyendo, aprendiendo o estudiando, o que incluso algunos colegas no sepan cómo se produce el conocimiento sobre el cual están impartiendo una lección, que es mucho más grave, ¿sí? El lugar curricular de la enseñanza y la investigación en el grado, eso es algo que hemos discutido yo al menos en varias visitas que estuve antes con Luquisinho acá, porque es una situación que atraviesa toda la región. No solamente se trata de cuántos contenidos hay, sino qué lugar ocupan y cómo se articulan, ¿sí? No se resuelve todo simplemente poniendo método 1, método 2, método 3, sino que hay toda una diagramación por detrás que implica trabajar de manera coordinada, articular con prácticas supervisadas de investigación, apoyarse en los departamentos, institutos o grupos de investigación. Hay todo un proceso de ingeniería que hay que hacer por atrás que es fundamental para que nuestros pibes y pibas puedan formarse mejor. La otra discusión, que por suerte de a poco vamos resolviendo, es que muchos cursos de metodología terminaban siendo cursos de epistemología o de filosofía de la ciencia, que es un desafío, ¿okay? Lo otro que es un tema que hay que discutir al interior de cada unidad académica es si seguimos insistiendo en enseñanza o la transmisión de grandes teorías psicológicas o nos centramos en enseñar sobre temas específicos de psicología y qué se hace dentro de esos temas, ¿sí? No es una discusión menor porque donde se asiente uno pisa un callo o varios y genera dificultades, ¿sí? En un contexto en donde al menos en el ámbito de Argentina todavía estamos discutiendo modificaciones a planes de estudios, en lo cual ya es un temita. Y lo otro que Paquitín lo mencionó en su conferencia de apertura, que es el tema de la bibliografía actualizada, cómo accedemos a ellas, en qué calidad accedemos, porque claramente, como quedó demostrado con el tema de las muestras anglosajonas, tenemos que hacer esa literatura para darnos cuenta de que se están haciendo ajustes, o que deberíamos hacer ajustes, y tenemos que producir literatura en ese idioma y en nuestro idioma también, porque también tenemos distintos tipos de lectores, ¿sí? Nuestros propios pares, sean docentes que pueden valerse de ese insumo para ajustar sus mallas curriculares, colegas que están haciendo investigación, pero también tenemos una obligación hacia afuera. Yo que trabajo en temas de frontera entre cognición, adolescencia y por ahí adicciones, necesito que quienes definan políticas públicas, en el caso de Uruguay sería la Junta Nacional de Drogas, en el caso de Argentina, CEDRONAR, entiendan cómo es un adolescente, qué características tienen y por qué están expuestos a los riesgos que están expuestos y ajustar sus políticas públicas en esa dirección, por ejemplo, ¿sí? Entonces también tengo que dedicarme a escribir para ellos y hacerlo en español, porque si no, no van a leer los políticos. ¿Estamos? Nada, esto es un punteo muy rápido de dificultades que yo veo reflejadas a partir justamente de mi propia experiencia, que es algo que nos había solicitado aquí la colega, y el resto lo discutimos ahí, justamente. Pensemos soluciones entre todos, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Muchas gracias. Bueno, se va preparando Wilson López de la Universidad Pontificia Javeriana de
de Colombia, su país. ¿Lo ponemos desde ahí? Bueno, primero, mil gracias a Francisco por la invitación, y a la decana y a todos. Es la primera vez que estoy en Uruguay. Llegué a las 6 de la mañana y me voy mañana a las 4:30, así que fue breve, espero poder volver. Muchas gracias por la invitación. Creo que parte del trabajo de Caminar por América Latina es tratar de construir conjuntamente, y creo que ahí ha habido un trabajo persistente en muchos niveles. Voy a mencionar, arrancando parecido a lo que Juan, que acaba de aparecer estos cuarto volumen de Teaching Psychology Around the World, que son 4 volúmenes que ya se han hecho sobre cómo es la formación de los psicólogos alrededor de todo el mundo. ¿Por qué es tan especial este cuarto volumen? Porque tiene por primera vez, esta es la presentación, el libro ya se puede conseguir, creo que en Amazon, pero aquí hay gente que ha hablado de piratería sin problema, y me imagino que se puede conseguir. Igual no es un volumen grande, pero quiero anotar una cosa: es la primera vez que tiene una gran densidad de capítulos sobre América Latina. Eso no había pasado antes. Y quiero llamar la atención a esto. La América Latina es el continente con mayor cantidad de psicólogos del mundo entero, más de 1,5 millones, con mayor cantidad de programas de formación de psicólogos del mundo entero. Solamente un país como México puede llegar a 900 programas de psicología. Brasil, ya sabemos, tiene cientos de programas de psicología. El continente con mayor cantidad de estudiantes de psicología del mundo entero, ni Asia tiene tantos psicólogos. Eso debería generar preguntas, por ejemplo, ¿qué hace, qué está haciendo que estemos yendo, que tanta gente en América Latina esté yendo a la psicología? Hay países donde la gente dice que se puede ir a la guerra, a la psicología o a una iglesia cristiana. No sé lo que es, no sé, ustedes saben el efecto de lo que acaba de pasar en Brasil. No es solamente un tema de Brasil, hay un tema preocupante de lo que está pasando. Y insisto que la psicología, yo sí creo que hay un evento ahí que hay que estudiar. O sea, ¿qué hace que seamos, a pesar de que la gente dice esto no da dinero, no sé qué, que hayan cientos de miles de estudiantes de que están escogiendo psicología? Nosotros no nos hemos preguntado por eso, y creo que debemos hacerlo. ¿Cuáles son las variables sociales, políticas, económicas, culturales que están empujando a este tema de la psicología? Y eso tiene que ver con que este volumen de Teaching Psychology se haya enfatizado tanto en América Latina, y que, como le decía Francisco, que por primera vez el centenario de la organización más antigua del mundo de la psicología, que es la International Association of Applied Psychology, que es la Asociación Internacional de Psicología Aplicada, tenga su centenario y lo vaya a celebrar en Cancún, en México. Y que además el Congreso Internacional de Psicología, que es el que hace la Unión Internacional de Psicología Científica cada 4 años, que algunos le llaman el Mundial, se vaya a hacer en Brasil. O sea, esto es cuando ocurre porque sí. Y que la APA, la Asociación de Psicología Americana, de pronto haya redescubierto que América Latina es nuevamente un centro importante de mercado. Todas estas cosas están pasando porque América Latina tiene un desarrollo en psicología, que además, desde mi punto de vista, una cosa que trabajo yo, que como ustedes saben, que es Redalí, tiene una emergencia fuertísima en producción de conocimiento, que a veces es invisible para el mundo, pero que yo veo creciendo para la propia región. Así que yo recomiendo un poco el libro, porque el libro además hace, al menos a los que participamos ahí, nosotros escribimos con un equipo el capítulo de Colombia, lo hicimos tratando de hacer un mapeo exhaustivo, porque yo estaba un poco agotado y agobiado con anecdotarios de la psicología colombiana. Ya había tenido alguna discusión con algunos de mis colegas en Colombia, porque se autorreferenciaban, y la psicología colombiana ha crecido de forma increíble en producción, en dinámicas, en grupos de investigación. Repito, es saludable igual
este volumen porque le da a uno un panorama general de la formación de los psicólogos en el mundo entero, pero también le da un panorama de los psicólogos en la región. La mayor parte de capítulos en serio de América Latina tienden a ser exhaustivos en datos de crecimiento, en datos, y entonces usted puede usarlos como quiera en términos de recursos de análisis, lo recomiendo. Creo que en esa dirección ha habido una serie de organizaciones que se han ocupado de temas de formación, de temas de la formación de la psicología. Aquí Juan ya mencionaba la contribución de la CIP alrededor de la formación de psicólogos de las Américas, pero pues la IAP y la IUPSIS han tenido reuniones permanentes, incluso estos volúmenes surgieron en el marco de eso, más la división de psicología, de formación en psicología de la APA. Es decir, que ha habido todo un esfuerzo por tratar de ver cómo es que se está formando, algunos de ellos tratando de construir elementos comunes, de identificar elementos comunes en la formación de los psicólogos en el mundo entero, algunos de ellos orientados. Yo estaba en un par de reuniones, por ejemplo, una en Suecia y otra en otro lado, de cómo es el tema de la formación, de las competencias que debía tener un psicólogo, qué tipo de competencias, cuáles son de competencias, etcétera, y eso, así no nos guste, resulta que estas dos organizaciones, la IAP, la IUPSIS, tienen asientos en Naciones Unidas, en la UNESCO y en las entidades internacionales que dan recomendaciones de política pública en la formación de los psicólogos. Y cuando aquí Juan decía que tenemos en Colombia, eso también está pasando, el Ministerio de Salud de Colombia dice, si usted va a formarse como clínico en Colombia, usted ya no puede tener una formación generalista de 4 años, usted tiene 5 años, en Colombia es de 5 años, usted tiene que además tener una formación supervisada y una formación que tiene un nivel de control, y que incluso yo creo que vamos a llegar al tema de que usted no pueda trabajar en psicología clínica si no tiene maestría o un programa doctoral. Yo creo que eso va a ser inevitable, está llegando a nuestra región, pero es una exigencia de los ministerios de salud que ha venido por recomendaciones de otro lado. Y cuando yo le decía que a mí me preocupa que aquí hay países que no están y que a veces se pierden estos escenarios porque les parece que no son escenarios de discusión, estos escenarios hay que tomarlos porque hay que discutir, porque si no se toman decisiones por nosotros. Y después nosotros tenemos que asumir las decisiones de otros y nosotros no hemos discutido eso. Y tenemos que hacerlo, y eso es una parte de lo que pasa. Incluso el hecho de que en estas organizaciones no haya una voz fuerte de la psicología más importante del mundo en términos de formación, es lamentable. O sea, que los speakers, o sea, de los congresos internacionales de psicología y de las organizaciones no hayan más de 2 o 3 latinoamericanos, esto es una vergüenza. O sea, que me digan con todo el respeto y que puedo tener, pero Noruega, Finlandia, Suecia y tal, no tienen más psicólogos que los que tiene Chile. Y porque ellos tienen un mundo de espacios de visibilidad de lo que producen y de cómo se conoce y por qué tienen que orientar la formación. Yo creo que nosotros tenemos ahí mucho que decir y no lo hemos hecho. Solamente voy a anotar que la FIAP, cuando se fundó en Bogotá, creó el espacio de discusión de decanos de Iberoamérica, y ese espacio, el tema era cómo se sientan aquí se llaman responsables de las unidades académicas, cómo se sientan los responsables a discutir problemas no solamente de movilidad, sino conceptuales de fondo. O sea, ¿qué psicología queremos? En Colombia nos pasó, para hablar de un tema personal, que cuando empezó el proceso de diálogo con las FARC, recientemente, el director del grupo de la Asociación de Culturas de Paz, nos encontramos con que el tema de las víctimas lo había trabajado pero no estaba dentro de los currículos, nadie le importaba, un tema central ligado a lo que ha pasado en Colombia. O sea, Colombia tiene 8.500.000 víctimas registradas, 8.500.000 víctimas. Una de cada 12 personas en Colombia ha sido víctima directa del conflicto armado colombiano. Y que la psicología no se haya ocupado de forma sistemática de las víctimas, que estamos hablando, ¿de qué psicología estamos hablando? No quiere decir que seguramente no haya psicólogos que vayan a trabajar, a dar respuestas al mundo del trabajo, al mundo de la educación, al mundo no se haya dado una respuesta a esto. Eso requiere, eso necesita una reflexión. Y eso mismo ha pasado en otros países. Y creo que se señaló esto, preguntas cuando lo hacía Juan. Y creo que los espacios de discusión de decanos deben ser más claros en esa discusión,
y que los espacios de generación de conversación entre los investigadores de América Latina es necesario fortalecerlos. Repito, en Brasil está la Asociación Nacional de Pesquisa y Posgrado en Psicología, la APP, que reúne a los investigadores de psicología de Brasil en nodos. Colombia creó hace unos 20 años, una cosa así, la reunión de nodos de grupos de investigación. Entonces los grupos de investigación se sientan a discutir en lo que trabajan. Y ojo, claro, si se sientan a discutir lo que trabajan, entonces pueden conocerse entre ellos, pueden colaborar entre ellos, pueden decir, oiga, esto por qué está en la agenda de la investigación o qué no está en la agenda de investigación. Creo que ahí hay mucho que hacer y que podemos hacer encuentros ya ha habido esfuerzos de reunión de encuentros de doctores, de doctorados, para poder hacer visibles esas relaciones, pero creo que hay mucho que hacer definitivamente. Y que hay ejemplos de que esto ha pasado en forma sistemática. Yo voy a pasarme por esto, solamente voy a hablar de una parte de la dimensión de la psicología colombiana. Hoy hay 137 programas de progrado, 33 programas de maestría, 12 programas de doctorado y más o menos 30 revistas científicas. Esos números muestran que la psicología colombiana ya no es un nombre, no es una persona, es una comunidad gigantesca. Sin embargo, repito, aún hay unos problemas que tenemos. Por ejemplo, en esa relación entre el mundo académico y el mundo profesional. Formamos psicólogos y resulta que se forman y después de que se forman terminan construyendo lenguajes que se alejan de la producción académica. Y entonces uno dice, ¿pero qué están hablando? Y que no usan la investigación. Entonces tenemos un tema de responsabilidad de comunicar el mundo del desarrollo académico con el mundo del desarrollo profesional. No, y eso no se puede romper. Esa brecha es una brecha que nos baja, que nos está generando problemas. Tenemos otro reto. Yo creo que en Colombia hemos hecho una cosa maravillosa, que es adentrarnos en la política pública, de cómo la psicología, como a través de las organizaciones profesionales y académicas está dialogando y se le pide concepto cada vez más a la política pública. ¿Pero por qué? Pues porque ahí dice 58.000 miembros del colegio. Yo creo que hay muchos, pueden haber, hay estadísticas que dicen que pueden ser 80.000 psicólogos en Colombia, de los cuales 58.000, pueden ser 60, están agremiados. Sin embargo, de esos, una mínima parte se mueve en el mundo académico y de la investigación. Entonces ahí hay un trabajo importante que el mundo de la academia debe ocuparse y que debe dialogar con el mundo de la academia profesional para que no aparezcan dos diálogos de sordos, porque los que se van a ver afectados son las comunidades y la sociedad. Es que aquí el problema no es, finalmente yo sé que los países, los académicos, vivimos a veces en mundos privilegiados, y que el que está trabajando en terreno, en los barrios populares en Colombia, el que está trabajando en terreno, en los hospitales, en la educación, ese termina a veces desarrollando unos diálogos y unas perspectivas que yo no sé, sinceramente, qué está pasando ahí, y que a veces se alejan de tal forma que uno dice cuál es la responsabilidad ética que tenemos con nuestras poblaciones, cómo sea la responsabilidad. Y claro, el mundo académico a veces es muy cómodo y uno dice, bueno, pues que se las arregle. Y creo que ahí no debe ser. Aquí menciono solamente algunos problemas. El tema de tratar de estandarizar los programas ha generado un reto, porque el Ministerio pide de educación unas temas comunes. Yo creo que aquí ha habido, en particular en Colombia, un mayor diálogo para poder lograrlo. El tema de la calidad en la formación. Aquí me decían que hay clases de 300, 500, 1.400 estudiantes. En Colombia eso es prohibido por el CNA, por el Consejo Nacional de eso. O sea, una clase no puede tener, yo tengo 2 clases, cada una de 32 estudiantes, pero yo puedo, máximo son 35, 40. ¿Sí? No puedo tener más, porque son como usted, y así uno pelea, porque dice, ¿cómo construir un diálogo con un estudiante si está sentado ahí, son 300? ¿Cómo diálogo con él? ¿Cómo construyo con él? Se vuelve difícil. Claro, eso se le da. Entonces dicen, que se mueva a la maestría, porque la maestría son menos. Que se mueva al doctorado, porque usted puede tutorear uno. Colombia tiene una emergencia de doctorado reciente, porque es costosa. ¿Sí? Entonces todos nuestros doctores fueron formados fuera. Apenas están saliendo los primeros doctores. Pero tenemos un problema,
que no necesariamente como los estamos formando, están generando que ese conocimiento ni vaya a la sociedad, no genera preguntas, ni vaya siquiera a las revistas. O sea, como si la producción de conocimiento acabara con una investigación que queda guardada en una anaquel. Y ahí tenemos un problema, porque es irresponsable que usted haga un esfuerzo monumental para que su conocimiento quede guardado en una anaquel. ¿No? Ahí tenemos mucho que hacer. Creo que aquí hay, en Colombia ahora hay un tema que son los semilleros de investigación, que es los estudiantes y el profesor. Hay dos modelos de semilleros. Esta idea puede ser útil para la carrera. El semillero de investigación son estudiantes del grado, como dicen ustedes. Para mí los semilleros han sido mi principal fuente. Yo creo que soy el profesor que más ha publicado con estudiantes de pregrado en journals internacionales. Porque se vuelve una formación, yo los tomo desde tercer semestre, o sea, es por semestres la formación, primer, segundo, tercer, ¿no? Y voy creciendo con ellos y ellos van creciendo conmigo. Vamos desarrollando preguntas, pero claro, cuando se van a graduar al quinto año, llevan 2 años, además de su formación, en el semillero. Claro, dice, pues que este no apareció haciendo un trabajo de grado en 6 meses, 1 año. Él empezó con preguntas y formándose para desarrollarlo. En los semilleros de investigación, para mí, son un elemento importante. Los semilleros ahora están conectados con los grupos de investigación, que son conformados por investigadores. Entonces, semilleros de investigación de pregrado, grupos de investigación, y después los grupos de investigación son los que permiten, para poder abrir un programa de maestría o doctorado, abrirlos. Si tú no tienes grupos de investigación y semilleros de investigación, eso se vuelve un elemento en contra de abrir un programa nuevo de posgrado. Entonces hay una conexión entre la formación de investigación a nivel de pregrado, a través de los semilleros, a través de los grupos de investigación y la formación. Tenemos un elemento adicional. Esa discusión que aquí señalaba Juan, que me parece interesante, que se da en varios lugares, es el tema de tener varias metodologías. ¿Asegura el tema de investigación? Pues no. Aquí el tema es, tenemos profesores que son metodólatras, pura metodología, pero no saben de contenidos, tenemos un problema ahí. O sea, entonces claro, lo que ha pasado en muchos lugares es que combinan los equipos. Entonces yo digo, esta persona sabe metodología, venga, usted no, pero se vuelve, esta persona sabe de tal cosa. Entonces uno termina armando equipos. Estas son mineros de datos. Yo les he puesto mineros, unos que se vuelven expertos en minería, en usar softwares especializados en programar en R. R es la revolución hoy en Colombia, porque no hay que pagar como el SPSS y permite 1000 cosas, pero programar en R requiere que ya las universidades están formando a los estudiantes en R, porque es un software libre para análisis de datos. Entonces yo creo que ahí hay mucho que dar, y uno vive a la cacería de estudiantes para los semilleros y para los grupos que se formen en R, porque son dificilísimos de encontrar, ¿sí? Para que puedan colaborar en estos equipos. Sin embargo, no es suficiente. Usted tiene que hacer que el estudiante entienda que esa información está contextualizada, ¿sí? O sea, yo no quiero solamente que usted sea un minero de datos, sino quiero que usted pueda producir conocimiento, pero eso es un proceso de más largo aliento. Creo que, ya 2 minutos. Creo que aquí hay otro tema, y es que es la carga de responsabilidades en docencia y en investigación. Digamos, una universidad como la mía dice perfil de alto perfil de investigación, máximo dicta 8 horas de clase. De bajo nivel, de mediano perfil de investigación, 12 horas. Y de bajo, 16 horas de clase. ¿Qué significa eso? Que el de 8 horas tiene la responsabilidad de producir, de formular proyectos de investigación, producirlos, ejecutarlos, y se le va a exigir que los publique en revistas X o Y. ¿Listo? El que no produce eso, pues puede moverse a nivel de decir, usted es de mediano perfil. Y el de bajo dice, no, pues usted solamente va a hacer docencia. Eso tiene cosas positivas y cosas negativas. Porque puede surgir la pregunta, ¿realmente un profesor responsable puede ser profesor sin saber de investigación? ¿Cuál es el nivel de actualización que le va a dar a sus estudiantes si está haciendo una lectura de la psicología de 1900? La psicología ya no se está moviendo, qué pena, en las preguntas de hace 100 años. Es lo que decía Juan,
Es que usted ve, no es sino que vea, incluso la psicología de América Latina no se está moviendo ahí. La psicología situada que necesitamos no se está moviendo con preguntas de hace 100 años. Las personas, o sea, cambiaron, o sea, no estamos en otro mundo y tenemos ahí un problema. No de investigación, emergencia de grupos de investigación, brechas interdisciplinaridad, tal vez es el último punto. ¿Qué nos ha costado ahora últimamente? Que los psicólogos, a raíz del tema del conflicto armado colombiano, de pronto el tema es, oiga, usted en los equipos de trabajo tiene que trabajar con médicos, con sociólogos, con antropólogos, con economistas, con politólogos. Y nuestros psicólogos pueden hablar con todos ellos. ¿Saben algo de economía? Porque hablar de conflicto armado colombiano, si usted sepa el problema de tierras y el problema de la economía colombiana, a ver de qué está hablando. Entonces, ¿qué pasaba? Mandábamos nuestros psicólogos a la unidad de víctimas y llegaban a una comunidad y no tenían ni idea de las implicaciones económicas y políticas. Es que esa víctima no es una víctima de clínica. Esa víctima seguramente puede tener problemas, que puede tener un tema de que tiene que ir a clínica, pero esa víctima está en un contexto social, económico, político, jurídico, que usted, si usted lo desconoce, por Dios, usted, ¿cómo va a trabajar con ella? Eso es irrespetuoso. Y ese problema lo hemos tenido. Y entonces empezaba a hablar, no sabía, sino solo psicología. Independientemente del enfoque de la psicología. Usted no puede hacer lujo en este momento de trabajar con una psicología descontextualizada. Hay un artículo que está arriba en los WhatsApp, se lo recomiendo, que es sobre la interdisciplinaridad de las ciencias en general. Es precioso. Analizan 6 millones de documentos de todas las áreas. Eso es vital. Y usted entra y ve y construye unas mallas. Mallas llamamos malla un tejido. ¿Sí? ¿Cómo hago para un tejido, listo. Un tejido de muchos hilos, ¿no? Y entonces usted empieza a ver las disciplinas. Entonces empieza a ver biología, química, física, ¿no? Biología, biomedicina, medicina, ciencias sociales, ciencias humanas. Y usted empieza a ver la comunicación entre ellas. La comunicación entre ellas. Estoy hablando de 6 millones de documentos, no estoy hablando de 20 documentos. 6 millones. Y empieza a tejerse en estas disciplinas de acá, completamente entretejidas, dialogando. Ciencias humanas, ni siquiera dialogando con los amigos. Psicología es dramático. Y psicología está entre biomedicina, porque hay desarrollos en biomedicina, en psicología de la salud y tal, que dialoga mucho más. Hay áreas de la psicología que dialogan mucho menos con economía, con ciencias políticas y dramático. Hay otras que no dialogan con nadie, ni con ellas mismas. Ese problema de la interdisciplinaridad, la formación de la investigación hoy es que no es un tema marginal, porque los problemas de investigación no son problemas incluso disciplinares, sino trascenden la disciplina, y eso ya lo han demostrado desarrollos disciplinares como la psicología de la salud. En psicología de la salud son temas que no son disciplinares. Entonces creo que hay muchos retos y espero haber hecho la tarea de responder algunas. Bueno, por el tiempo que nos va quedando, creo que con cada uno de estos panelistas podríamos haber desarrollado la hora y media, porque ahora vamos a ver cómo vamos a unir todas estas interrogantes que nos van generando. Pero le vamos a dar la palabra a Xavier Oñatibia de la Universidad de La Plata para que pueda desarrollar su... Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Realmente este es un congreso fantástico que felicito a la casa y a todo el equipo de organización. Brillante todo y sumamente necesario. Estos interrogantes que actualizan todo el congreso creo que han sido de una lucidez enorme plantearlos como en el eje, porque es un debate que está esperando que se ponga en el tapete, que sea prioridad, y felizmente aquí tenemos la oportunidad. Esta pregunta yo voy a hacer centro en la pregunta 4, un poquito apoyándome en la pregunta 3,
¿Qué desafíos presenta la integralidad para la producción de conocimientos y para la formación en psicología en todos sus tramos? Y fundamentalmente transitar la otra pregunta: ¿cómo podrían las instituciones formadoras de psicología estimular la producción de conocimiento pertinente y que contribuya al desarrollo de la formación integral? Son todas muy interesantes, muy complejas, pero en virtud de mi función institucional me pareció que tenía que recoger el guante de estas dos últimas, por lo menos, sin perjuicio que después intercambiaremos sobre todo, ¿no? Claramente son preguntas sumamente abarcativas, con lo cual necesariamente será infructuoso el esfuerzo de dar cuenta de ellas, pero bueno, arreglar un decir y algún tránsito para abrir un poco la discusión. En primer lugar, bueno, Wilson lo ha traído también de alguna manera. Creo que nosotros tenemos un problema fundamental para abordar esta pregunta, que es que se trata de una lógica y de una política que tenemos que revisar. Una lógica de las disciplinas que vienen de la modernidad, segmentando el conocimiento de lo humano en parcelas de conocimiento que después son imposibles de articular. Si queremos articular desde ahí, estamos perdidos desde el inicio. Es una apuesta fracasada. Articular lo disciplinar es un problema que ya arranca en déficit o en pérdida. Me parece que nosotros tenemos que hacer una apuesta. Esto se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, como también lo traía Wilson, pero todavía no lo podemos resolver, no podemos realizar acciones políticas concretas que apunten a responder un poco en ese sentido. Y me refiero a que el ser humano es un fenómeno integral. Entonces necesitamos un enfoque integral. Por eso está en la antípoda del enfoque disciplinar. Y hay una tensión y una dificultad en cómo producimos conocimiento sin renunciar al fenómeno integral. Ahí tenemos algunas tensiones y algunos interrogantes. Pero me parece que quedarnos en la lógica disciplinar es perder la apuesta antes de empezar. ¿Cómo avanzar entonces desde ese punto de vista? Retomo algo que anunció también Wilson, o que dejó entrever ahí. A mí me parece que tenemos que empezar por las preguntas fundamentales que después deriven en estas otras, que es, para pensar la formación en psicología y el desafío de la formación integral, tenemos que pensar primero viejas preguntas, que son las fundamentales, por eso se insisten, y tenemos que revisitar permanentemente, que es qué psicólogos y psicólogas queremos para nuestra sociedad. Porque formación integral, ¿para dónde? ¿Para qué? ¿Para quiénes? Y desde allí la segunda pregunta: ¿qué facultad de psicología necesitamos? Estas son preguntas políticas. En el contexto restrictivo en que vivimos, estas preguntas resultan cruciales. Frente a cambios que ponen en cuestión el lugar de las instituciones públicas, entre ellas la educación superior, por lo menos en Argentina, la educación pública está sufriendo un ataque muy fuerte, muy importante en las políticas gubernamentales nacionales. De hecho, ahora estamos en discusión con el presupuesto nacional y universitario, que es ya un problema muy grande, sin mencionar tantísimas otras cuestiones en ese sentido. Bueno, se actualizan en estos contextos los debates y las discusiones que caracterizaron el proceso neoliberal de la década de los 90. Allí en Argentina, por lo menos, se aprobó la ley de educación superior, que todavía sigue. Deuda de las últimas gestiones de gobierno. Esta ley de educación superior vino de la mano de las políticas del Banco Mundial, impulsando la idea de una universidad como mercado. La transnacionalización de ese mercado y la globalización mercantil. Esto lo escribe muy bien de Sousa Santos, 2005. Bien. De acuerdo con, digamos, con las demandas, yo acá quiero traer también justamente en su centenario el paradigma de la reforma universitaria argentina, ¿no? De 1918. Recientemente hemos estado en Córdoba
retomando y relanzando esa apuesta. Creemos, en virtud de ese encuadre fundacional para nosotros, creemos que una facultad de psicología debe orientarse a conformar un dispositivo de construcción de subjetividad para la autonomía, para la libertad y la solidaridad. En ese sentido, en relación con ello, debe estar de la mano con una formación superior pública de calidad. Y ahí también se mencionó el concepto de calidad hoy. Este concepto nosotros seguimos a Harvey y Green, su desarrollo planteado en 1923, donde recuperamos de ellos la noción de calidad en relación con la transformación del estudiante. Hay muchos conceptos de calidad, es un debate espinoso y tiene sus riesgos, pero justamente arriesgamos ahí una elección, en tanto que para nosotros la calidad tiene que ver con la transformación del estudiante y la consistencia de los procesos de formación. En esos dos andariveles para nosotros enfocamos la calidad de enseñanza. Ello exige incluir la formación del estudiante en valores democráticos, sociales y culturales, orientados a constituir profesionales comprometidos con las necesidades de la sociedad que sostiene la educación pública. Porque la educación pública, que también se mencionaba, está sostenida por la población en general. Eso comporta un compromiso ético adicional, específico, que debe hacer diferente lo que pasa dentro de la universidad pública. Los desafíos, por otra parte, los desafíos nociológicos actuales y la explosión de conocimientos, que de alguna manera también le traía Wilson, Juan Carlos también al principio, a las que asistimos en las distintas áreas del conocimiento humano, requieren pensar los problemas desde nuevos enfoques inter y transdisciplinarios, precisamente retomando este enfoque integral del ser humano. En otros términos, consideramos que es necesario priorizar el paradigma de la colaboración y la complementariedad versus el paradigma de la competitividad. Por eso celebro este tipo de encuentros, donde podamos pensar juntos los enigmas, los desafíos, las soluciones, como veía Juan Carlos también, ¿no? Tomando lo mejor de cada quien y ofreciendo lo que tenemos para intercambiar en ese sentido. Bien, algunas cuestiones referidas a cómo pensamos esta integralidad, ya entrando en la pregunta 4. Nuestro propósito es ubicar a la enseñanza junto a la extensión de la investigación, como tres pilares íntimamente relacionados, como actividades centrales y constitutivas de nuestra facultad, de nuestra universidad pública, y reconocer la necesidad de promover la superación de eventuales tensiones y postergaciones de una a manos de la otra. Y esto es una afirmación fuerte en el sentido de poner en igualdad de condiciones lo que es la extensión, la investigación y la enseñanza. En la Universidad de La Plata, como aquí lo de la extensión tiene un peso importante. En nuestra facultad hay un desarrollo histórico que pone en valor la extensión, reconocida por las distintas versiones, vertientes, procedencias y regabres de los docentes, nuestros investigadores, docentes y demás profesores de nuestra facultad, independientemente de sus presencias metodológicas, teóricas y políticas. En este sentido, adhiero a los modelos que admiten la interrelación entre enseñanza, extensión e investigación sobre la base de al menos tres factores. 1. La enseñanza es un medio de transmisión de contenidos curriculares y conocimientos generados a partir de la extensión y de la investigación. 2. Los modelos de enseñanza y aprendizaje a partir de la extensión y de la investigación dinamizan ese proceso. Y 3. La enseñanza, la extensión y la investigación se vinculan por lazos de retroalimentación. En ese sentido, para nosotros la extensión es una fuente más de producción de conocimiento. Acá te lo traigo con todas las letras en este congreso, que tiene eso como eje en la producción de conocimiento. Para nosotros la extensión, complementando un poco los desarrollos de los demás textos,
expositores yo quiero poner en valor esa pata, habiéndola presentado, como dije, como tercer pilar, como 3 pilares. Poner en valor el concepto de extensión que estamos discutiendo y desarrollando en la Facultad de Psicología desde hace un tiempo largo, que es fuente de conocimiento, alejándola de la practicología, por decirlo groseramente. O de la visita al zoológico. Bueno, ahí hay un pobre, allí hay un preso, acá hay un loco. O sea, que una experiencia de extensión debe requerir una preparación bibliográfica, conceptual, de la mano de los docentes que acompañan, un desarrollo en el terreno donde vamos a aprender a producir, a relevar elementos y producir conocimientos posteriormente, y un intercambio de saberes con la sociedad. En consecuencia, para nosotros, una experiencia de extensión debe finalizar con una producción conceptual. Si no, no le daríamos el certificado de la extensión, de la actividad de extensión. Entonces, realmente, cuando empecemos a conceptualizar algo de todo lo que pasó allí, estamos produciendo conocimiento y a partir de ahí poniéndole en valor y jerarquizándola, justamente fundamentando como espacio de producción de conocimiento. Eso exige decisiones políticas, académicas, económicas y curriculares. Si hay seminarios de investigación, ¿por qué no hay seminarios de extensión? Si hay becas de investigación, ¿por qué no hay becas de extensión? Si hay revistas de investigación, ¿por qué no hay revistas de extensión? En ese sentido, en materia de las revistas, estamos proponiendo una integración de los desarrollos de la extensión en el mismo plano, eso son las decisiones políticas que decíamos que académicas, de los desarrollos de investigación. O sea, hay una revista que estamos relanzando en la facultad, donde va a tener su sección para el desarrollo de la investigación y su sección para el desarrollo de la extensión, pero también para la expresión de referentes comunitarios, porque nosotros también atacamos, por lo que dije al principio, el concepto de interdisciplina, porque la relación con la comunidad no se puede quedar en la interdisciplina, porque quedan en una disparidad de conocimientos, de valoraciones de conocimientos, los de las disciplinas, que tenemos títulos, y los de la comunidad, que bueno, dicen cosas. Esos saberes a los que vamos a encontrarnos en la extensión, de los que vamos a aprender, no vamos a dar, vamos a aprender a encontrar, justamente tiene una jerarquía que merece un lugar en todos los espacios de difusión de conocimiento que en la unidad académica se da. Decimos muchas veces cuando hablamos de la, justamente Carlos trajo la cuestión de la ley de salud mental, para nosotros es un eje es un eje central en el desarrollo de la actualización de los docentes para la transmisión posterior a los estudiantes. En ese debate y todo lo que significa la desmancomunización que allí se plantea, nosotros también entendemos que tenemos que atravesar los muros, no solo del manicomio, sino de las unidades académicas. Hoy se planteó también, lo traía Wilson de alguna manera, ese lugar de privilegio que los académicos se dan a sí mismos sin fundamento, de una posición de poder simplemente. Entonces, eso encapsula, eso atrasa, eso deja fuera de época el desarrollo de la academia. Entonces, hay una acción, conjunto de acciones que debemos desarrollar para que los muros que rodean a la facultad, a la academia, también los empecemos por lo menos a ser más porosos, de adentro hacia afuera, que es la extensión, pero nosotros nos planteamos meter la facultad en la comunidad y la comunidad en la facultad, como una manera de interpelar lo que está pasando dentro del ámbito enclaustrado de los claustros y poder refrescar lo que se está transmitiendo a los futuros colegas. Entonces, ese doble movimiento se ha hecho mucho, por lo menos en nuestra facultad, y lo digo sin pudor, en llevar la facultad a la comunidad, la extensión. Pero todavía falta mucho en traer la comunidad a la facultad. Desde, por ejemplo, colectivos de usuarios que vengan a interpelar cuál es la formación, si todavía estamos formando a nuestros psicólogos en el psiquiátrico que queremos destruir. Entonces, ¿por qué formamos a nuestros colegas en eso que no queremos, que es un psiquiátrico?
por ejemplo. Bueno, habría que escuchar un poco más a los colectivos de usuarios, por ejemplo. Y también, en este sentido, hacerme eco de lo que se señaló recién, en el sentido de que el conocimiento que se produce, pero que queda entre nosotros mismos dentro de estos muros, no le sirve a nadie, más que para hacer currículum, un papelito más, un papelito menos, el docente del momento. Financiado, como decíamos hoy, por la sociedad. Entonces, es fundamental las estrategias de socialización de esos conocimientos, las publicaciones, pero que integren y reflejen esa integralidad. El problema que tenemos, y sobre el que estamos trabajando, pero que falta mucho por hacer, es que nuestras facultades están matrizadas en términos de la disciplina y la lógica disciplinar, que se repite al interior. Una cátedra no sabe lo que está haciendo la otra, ni la otra ni la otra. Es más, como no se sabe, se activan prejuicios. Y entonces, no, esto que hacen los comunitarios son, bueno, practicólogos, en cambio nosotros. Los otros dicen, no, estos viven en una burbuja, hay que ir al barrio, hay que estar con la gente. No saben qué está pasando, en cambio nosotros. Una de las apuestas, porque esta pregunta dice, ¿cómo podrían las instituciones formadoras de psicología estimular la producción de conocimiento pertinente que contribuya al desarrollo de la formación integral? Los que primero se tienen que integrar son los docentes y las cátedras. En eso estamos caminando. Se han propuesto ya hace unos 2 o 3 años un plan de mejoramiento de la carrera de psicología que tiene varios módulos. Uno, el desarrollo y conocimiento de la ley de salud mental. Otro, el desarrollo de la investigación, porque también tenemos el problema de la masividad y que hay pocos estudiantes en comparación que acceden a la investigación. Entonces, lo mismo para la extensión. Se han dado políticas agresivas de inclusión de mayor cantidad de estudiantes en los proyectos, tanto con la investigación, tanto con la extensión. Pero me parece que lo que vale la pena subrayar en esta mesa hoy es la apuesta a desarrollar proyectos de investigación con cátedras que a priori estaban en las antiguas, falsamente puestos en las antiguas. Por ejemplo, justamente, materia preventiva con clínica psicoanalítica de adultos, de orientación lacaniana. Al principio hubo tensiones, por ejemplo, el tema de adicciones, que unen distintas miradas. Podrían sumarse otras cátedras incluso, como las cátedras de adolescencia, por ejemplo. Al principio había desconfianzas, tensiones, y al poco tiempo andar y decir, che, qué bueno eso que ustedes tienen, lo que está muy bueno, eso que están desarrollando, etcétera, etcétera. Y están saliendo unas producciones sumamente potentes. Son los cursos que más interés van generando, y creo que ahí hay una punta para seguir desarrollando. En materia de la investigación, ¿ya estamos? Bueno, no, está bien, hay muchas cosas más para señalar, pero me quedo con esto. Las decisiones políticas de incomodar al interior de la academia los lugares de confort históricamente establecidos por una matriz disciplinar, aislacionista, separatista, que aleja nuestra producción de conocimiento del fenómeno integral, o sea, del ser humano. Y ahí estamos perdiendo, porque justamente creo que nuestro conocimiento tiene que surgir del ser humano hacia y para el ser humano. Y bueno, creo que tenemos que orientar y ajustar nuestros dispositivos desde decisiones políticas, académicas y económicas para arrimar un poco más hacia ese lugar. Del mismo modo, con otras unidades académicas, por ejemplo, estamos apuntando a desarrollar proyectos en común con informática, por ejemplo, hay algunos intereses en desarrollar neuronas artificiales, en el sentido de desarrollo de inteligencia artificial. Por supuesto, con otras carreras más humanistas ya hay una tradición, pero creo que nuestra disciplina, en el paradigma de la complejidad del conocimiento, tiene que salir rápidamente del aislamiento y de la lógica